Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Navarro Medrano Alberto y su servidor Zamorano Urrola Cristian Salvador. Esta es la práctica 4 y expondremos sobre soldadura. ¿Qué es la soldadura? La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación de calor o presión. La clasificación de la soldadura son procesos de soldadura indirecta, de aleación o heterogénea, autógena o directa. Esa se desglosa por fusión, sin presión, por fusión y presión, por presión, forja, especiales, plasma, láser, etc. La soldadura por fusión sin presión se divide en dos, con gas o al soplete y al arco. Por gas o al soplete hay dos, soldadura blanda y soldadura fuerte. Al arco hay 4, con electrodo de grafito, con electrodo metálico, con arco sumergido, con gas protector, TIG, MIG y MAG. Por fusión y presión, a tope por resistencia, a tope por chisporroteo, por puntos, por costura. Por presión solo es forja. Soldadura por resistencia. Es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor mediante el paso de una corriente eléctrica en la zona de unión de las partes que se desea unir con un tiempo, precisión y presión controlada. Sus características: magnitud de la corriente de 2000 a 5000 amperes, tiempo durante el cual fluye la corriente, fuerza de la presión en las placas, fuerza del electrodo. Soldadura por arco. Es un proceso termoeléctrico en el que se genera calor mediante el paso de una corriente eléctrica en la zona de unión de las partes que se desea unir con un tiempo, presión y presión controlada. Precisión y presión controlada, perdón. Características: el arco eléctrico se produce entre la pieza y un electrodo metálico recubierto. Soldadura por gas. Involucra el calentamiento de piezas de trabajo metálicas mediante un soplete de gas que quema acetileno o algún otro gas combustible, con la cantidad exacta de oxígeno requerido para mantener una flama a una temperatura aproximada de 3200 grados centígrados. Características: requiere del aporte de una fuente de calor exterior mediante la llama de la combustión de dos gases, comburente más combustible. Soldadura de estado sólido. Las uniones se realizan mediante la presión y vibración, logrando el intercambio de átomos entre los materiales, teniendo la gran diferencia de no usar calor para lograr la fusión. Características: en las soldaduras de estado sólido, el tiempo, la temperatura y la presión individual o colectiva de los metales producen la coalescencia en el metal que se usa como base, sin una fusión significativa. Los metales que se pueden conservar sus propiedades originales sin los problemas de la zona afectada por el calor. Es compleja, así que se requiere algo de habilidad para aplicarla. Soldadura con energía. El último de los tipos de soldadura es uno de los más actuales, pues como sus denominaciones lo indican, utiliza un láser o haz electrónico altamente enfocado para lograr la fusión y recristalización de los materiales. Características: se trata de un dispositivo que amplifica la radiación en una determinada longitud de onda y la emite como haz coherente,
casi paralelo, el cual puede enfocarse para producir una cierta cantidad de energía capaz de fundir el material con el cual se está trabajando. Tipo de uniones soldadas. Unión tipo tope. Bueno, a mí me tocó hablar de los tipos de soldadura, los cuales tenemos, de los tipos de soldadura más usados son por filete, por bisel, por relleno y por tapón. La soldadura por filete es la que se utiliza con mayor frecuencia, especialmente para unir superficies aproximadamente a ángulos rectos entre sí. Esta es para las cargas livianas, es la más económica en virtud de que requiere poca preparación del material en el cual vamos a soldar. Eh, Existen diversas formas de esta soldadura, como por ejemplo el inciso A que dice que es la unión de esquina con filete interno único, la unión de esquina con filete externo único, la unión sobrepuesta con filete doble y la unión en T con filete doble, como podemos ver en las imágenes de la derecha. Ahora la soldadura por bisel. Esta es el segundo tipo más común de soldadura que hay. Se define como una soldadura ejecutada en el bisel entre dos miembros que se han de unir. Esta soldadura se considera dentro de la unión y hay 7 tipos básicos de biseles y se pueden usar como unas soldaduras sencillas o dobles. Aquí vemos las diferentes variaciones de bisel, el cual es pues, por escuadra, por tipo J, por bisel único, bisel en X, tipo U, doble bisel y bisel en V. Ahora bien, vamos a hablar sobre la soldadura por relleno, el cual los materiales que se utilizan para esta soldadura está entre ellos el estaño con plomo, el cual este es el metal de aportación más común que hay. Tenemos el estaño, antimonio y plomo. A este se añade antimonio porque mejora las propiedades mecánicas en la soldadura. Tenemos el estaño con plata, el cual se utiliza en instrumentos de trabajo delicados. El estaño zinc,
Este se utiliza para soldar aluminio. El estaño bismuto. Este tiene una gran aplicación en el campo de la electrónica. Tenemos el plomo plata, el cual mejora la capacidad de mojado del plomo. El cadmio plata, este tiene una gran resistencia a grandes temperaturas. Ahora el cambio zinc, el cual se emplea en la unión de aluminio. Y por último tenemos el zinc aluminio, el cual este tiene una gran resistencia a la corrosión. Ahora vamos a ver los defectos en la soldadura, cómo se producen y cómo podemos corregir esos defectos. Tenemos la salpicadura y chisporreteo, el cual se causa por una desviación del arco, por usar un amperaje demasiado alto o utilizar electrodos defectuosos. La forma en que podemos corregir estos defectos es utilizando una buena conexión a tierra, ajustando el amperaje según el tipo de electrodo y usar el electrodo adecuado para la soldadura. Tenemos el golpe de arco, el cual se causa por el inicio de arco fuera del bisel o junta, o también por utilizar una corriente demasiado baja, al igual que una mala conexión a tierra. Se puede corregir mediante la limpieza de la pieza correctamente, también graduar la corriente de forma adecuada, al igual que visualizar la junta al momento de unir el electrodo. Por otro, tenemos la inclusión de escoria. Esta se da por un arco demasiado corto, también por una corriente demasiado baja, al igual que una deficiencia de limpieza en cada cordón después de soldar. La forma en que podemos evitar esto es emplear un arco mediano, emplear corriente de velocidades recomendadas, al igual que remover todo el resto de escoria del cordón que quede de la soldadura pasada. Ahora, por otro efecto que causa la soldadura es la mala apariencia o falta de uniformidad. Este se da cuando el electrodo es de mala calidad, cuando ocurre un sobrecalentamiento entre el electrodo y la pieza que se está soldando, al igual que por un arco alto, amperaje y voltaje elevados. La forma en que podemos evitar esto es emplear una técnica recomendada, evitar el sobrecalentamiento y al igual que el emplear movimientos uniformes al momento de estar soldando. También tenemos en otro efecto la soldadura porosa. Esta se da por tener demasiado amperaje, por usar un material con la base sucia o también por ir con el avance muy rápido. La forma de que podemos corregir esto es manteniendo el arco más largo, utilizar el amperaje adecuado y limpiar bien la superficie antes de soldar. Otra es la falta de penetración y fusión incompleta. Se causa por usar un electrodo muy grueso, por usar un amperaje muy bajo o por tener mucha velocidad de avance. La forma en que podemos corregir esto es seleccionar el electrodo adecuado, corregir la velocidad de avance y calcular correctamente la penetración del electrodo. Otra es socavación. Se da por el manejo indebido del electrodo, empleo de diámetro incorrecto del electrodo, al igual que un amperaje excesivo. La forma en que podemos corregir esto es sostener el electrodo a una distancia segura del plano vertical, como también usar el amperaje adecuado y emplear los movimientos uniformes de oscilación. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar dónde ocurre el defecto de la socavación. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de electrodos que hay. Tenemos electrodos no revestidos y electrodos revestidos. Los no revestidos o desnudos son los que tienen un alambre trefilado laminado que solo puede ser empleado en procesos donde exista una protección externa para impedir la acción del oxígeno y del nitrógeno. En cambio, los revestidos, estos son electrodos para soldaduras eléctricas. Estos son los que generalmente se emplean en las estructuras metálicas. También tienen un núcleo metálico, el cual
están revestidos a base de sustancias químicas y un extremo no revestido para fijarlo en el portaelectrodo. El portaelectrodo es la pinza donde se coloca. Ahora bien, la clasificación de electrodos revestidos. Existen cinco tipos, los cuales son celulósicos, base rutilo, base hidrógeno, minerales y hierro en polvo. Los cuales los celulósicos son llamados así por el alto contenido de celulosa que llevan en el revestimiento, siendo sus principales características la máxima penetración, solidificación rápida, igual que la elasticidad y ductilidad, perdón. Electrodos base de rutilo. Estos electrodos destacan por su fácil manejo y su tipo de acabado. Su escoria se remueve fácilmente y en muchos casos se va removiendo sola mediante la misma soldadura. Algunas características de estos electrodos es que tienen una penetración mediana a baja, tienen un arco suave, dejan una buena presentación y tienen una buena resistencia. Ahora bien, los electrodos de bajo hidrógeno. Este tipo de electrodo brinda la máxima calidad debido a su contenido de carbono e hidrógeno. Alguna característica de estos electrodos es que tienen una alta ductibilidad, también una alta resistencia a los impactos a baja temperatura, una penetración mediana a alta, al igual que una máxima resistencia. En cambio, los electrodos minerales son los principales componentes del revestimiento de estos electrodos. Son óxido de hierro y manganeso, siendo sus cualidades más relevantes, la buena presentación que dejan en el acabado, buena apariencia del depósito, tienen buenas propiedades mecánicas, al igual que una alta velocidad de deposición. Los electrodos de hierro en polvo, estos son unos tipos de electrodos en el cual incluyen a todos los electrodos que poseen un revestimiento con un porcentaje de hierro en polvo en forma balanceada. Sus características son que se aumenta el rendimiento del electrodo, al igual que suaviza la energía del arco, por ende mejora la ductibilidad y mejora la presentación del cordón. Aquí podemos ver la nomenclatura de los electrodos, el cual la primera letra nos indica que es un electrodo. La segunda cifra, la resistencia mínima a la tracción que tienen. La tercera nos indica en qué posición, las posiciones más bien del electrodo, como por ejemplo el 1 son todas las posiciones. El 2 son para las posiciones planas y horizontal. Y el 4 son todas, especialmente vertical, progresión descendente. Por último, la última cifra nos indica el tipo de revestimiento, corriente y polaridad, como por ejemplo el 3 nos dice que es de tipo rutílico, del 0 a 1 es tipo celulósico, del 3 al 4 tipo rutílico y 5, 6 y 8 tipo básico o bajo hidrógeno. Ahora bien, estos son los electrodos para soldar acero en el carbono, como podemos ver en la parte de la izquierda. Tiene la clasificación, aquí podemos ver el tipo de revestimiento, la corriente y polaridad, al igual que la posición a soldar. Y aquí abajo podemos ver la nomenclatura de cada cosa. Por ejemplo, el CC significa corriente continua, el CA corriente alterna, LP electrodo positivo, aquí en la posición la P significa plana, la V vertical, la SC sobre cabeza y la H horizontal. Ahora bien, los riesgos en la práctica de la soldadura. Pues existen varios riesgos en la práctica de la soldadura. Están los riesgos de seguridad, al igual que los riesgos de salud. En los riesgos de seguridad tenemos, por ejemplo, que puede ser la caída del personal al mismo nivel, caída de personas a distinto nivel. Eso significa que si está soldando en un segundo piso o en un tercer piso, se puede llegar a caer el soldador. Caída de objetos en manipulación, choque contra objetos, golpes, cortes por objetos o herramientas, atrapamiento entre piernas, eso por si tiene que soldar en alguna parte alta, tiene que estar el soldador amarrado.
se puede enredar con los mismos cables y puede sufrir un accidente. Proyecciones de fragmentos o partículas, esto cuando está soldando y la misma soldadura desprende material, puede tener riesgos para la seguridad para las personas que se encuentran debajo de donde se está soldando. Contactos térmicos, contactos eléctricos y explosiones e incendios. Por otro, tenemos los riesgos de salud, los cuales aquí podemos ver que se clasifican en químicos, físicos y biológicos. En los químicos, pues son los gases que se producen, al igual que los vapores, el polvo, el humo y las fibras. Físicamente, está la energía mecánica, o sea, que es el ruido, las vibraciones, la térmica, que es el calor o el frío, al igual que la energía electromagnética, que son las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y biológicamente, todo esto que nombré anteriormente nos puede ocasionar algún virus, alguna bacteria, hongos o parásitos en nuestro organismo. Por otro, tenemos los fenómenos químicos nos pueden afectar ya sea las vías respiratorias, en la piel dérmica o digestiva. Los físicos, pues el ruido que se hace o por las mismas vibraciones pueden afectar nuestra capacidad auditiva, el calor o el frío a nuestra piel, al igual que las radiaciones pueden afectar a nuestra vista, ya sea por el arco que se produce al momento de estar soldando. Y por último, eso sería ya todo. Gracias por su atención, profe.